directora de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid, directora de los cursos de verano, vicerrectora de estudios de grado, presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense, director general del Banco Santander, doctor Mate Sanz, autoridades académicas, personal de administración y servicios, profesores, sin olvidarme de las autoridades municipales también aquí presentes, alcaldes, gracias por su presencia, y señor rector del Real Colegio María Cristina, gracias también por ofrecernos este espacio una vez más en esta 26ª edición de estos cursos. Señoras, señores, en definitiva, buenas tardes a todos y bienvenidos, como decía, a este Real Centro Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense. Me complace una vez más darles la bienvenida a este acto de inauguración de los cursos de verano Complutense en su 26ª edición. Como siempre, la Complutense está presente en esta cita anual para cumplir con sus funciones principales de docencia, investigación y transparencia, en este caso, en esto que es, entre otras cosas, un importante escaparate de nuestra universidad y, más allá de ella, de la Universidad Española en general, ante la sociedad. Las 4 sedes en las que se desarrollan los cursos de verano de 2013, San Lorenzo del Escorial, Museo del Prado, Fundación Ramón Areces y Ciudad Grupo Santander, acogerán este año más de 115 actividades, cursos, encuentros, talleres y jornadas. Sin olvidar que también para cerrar estos cursos actuará la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid en lo que va a ser su tercera, su tercera intervención después de la presentación de hace 3 semanas. Estas actividades con las que la Universidad Complutense quiere llevar a la sociedad los nuevos horizontes del saber para el progreso de la sociedad y del conocimiento, que nos parecen fundamentales para lo que entendemos que es la universidad, que no es más, a nuestro entender, que un servicio público. Servicio público fundamental, entendemos, para la sociedad, pero un servicio público. Sin alargar más en esta introducción, quiero ceder la palabra en primer lugar a la directora de los cursos de verano en 2013, María José Comas Rengifo. María José, tienes la palabra. Rector magnífico de la Universidad Complutense, director general del Banco Santander y director de la División Global Santander Universidades, director de la Organización Nacional de Trasplantes, presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense, directora general de la Fundación General de la Universidad Complutense, vicerrectora de Estudios de Grado de la Universidad Complutense, autoridades, profesores, personas de Administración y Servicios, estudiantes, señores y señoras. Es un placer y un privilegio contar con su presencia en esta nueva edición de los cursos de verano. Los cursos de verano de la Universidad Complutense presentan en su 26ª edición una extensa programación estructurada a partir del rigor académico, la pluralidad de perspectivas y el afán por fomentar la participación y el debate intelectual, que son los rasgos más definitorios de nuestra actividad. En coherencia con ello, los cursos de verano ofrecen un contexto científico y cultural donde se debaten y plantean cuestiones candentes de interés para la sociedad, temas emergentes a menudo polémicos, innovaciones científicas y técnicas, y se profundiza en diversas disciplinas en un proceso continuo de fertilización entre conocimiento, ciencia y arte. Los cursos de verano atienden el interés de todos y al de todas las disciplinas y ámbitos del saber. Para nuestros estudiantes suponen la oportunidad de ampliar los conocimientos adquiridos durante el curso académico o aprender sobre otros temas de su interés personal, y todo ello en un ambiente donde pueden entrar en contacto y debatir con personalidades del primer nivel en un entorno de gran belleza y hospitalidad. Para los profesionales, los cursos de verano les ofrecen una posibilidad de ampliar su capital social o de proseguir su formación. Y la sociedad en general se beneficia de los cursos
gracias a la transferencia de conocimientos, la tarea en la que contamos con la importante labor que desarrollan los medios de comunicación y que es una actividad ineludible para una universidad pública de prestigio y la relevancia científica y social como es la Complutense. Como saben, los cursos de verano de 2013 se desarrollarán entre el 1 y el 26 de julio bajo el patrocinio general del Banco de Santander y su división global Santander Universidades, además de contar con el apoyo de otras colaboraciones económicas y técnicas. Quiero resaltar y agradecer el compromiso de todos ellos con los cursos, más importantes si cabe en un panorama tan difícil como el actual. La programación de este año incluye un total de 45 cursos de 5 días, 57 encuentros de 3 y 2 días, 4 jornadas, 3 talleres que abarcan todas las áreas de conocimientos y 19 actividades extraordinarias de carácter transversal, puesto que están invitados a asistir a ellas todas las personas que participan en los cursos. En esta edición, dentro de las llamadas conferencias extraordinarias, tendremos una mesa redonda centrada en la figura del profesor José Luis San Pedro, una conferencia a cargo de Fernando Beltrán, el hombre que pone nombre a las cosas. Lorenzo Silva nos hablará sobre la nimiedad del éxito, la persistencia de la mirada. Otra mesa sobre el proceso 1001, del que ahora se conmemoran los 40 años de su celebración, y una cuarta conferencia de Ignacio Escolar, periodista y director del diario Es. A lo que se suman diferentes actividades artísticas que van desde recitales musicales a una exposición de esculturas que algunos ya habrán tenido ocasión de ver en el edificio Euroforum Infantes. En la pasada edición, la Universidad Complutense contará para el desarrollo de sus cursos no solo con el incomparable marco que nos ofrece San Lorenzo del Escorial, sino también con otras importantes sedes como es el Museo del Prado, la Fundación Ramón Agueces en Madrid o la ciudad Grupo Santander en Boadilla del Monte. Una programación amplia, ambiciosa y plural, y que quiero recordarle una vez más, surge de un esfuerzo colectivo, puesto que somos muchos los profesionales, académicos y personalidades relevantes que participan en esta edición. Desde aquí les doy mi agradecimiento a todos y a todas ellas. También es justo reconocer el apoyo de los miembros del equipo de dirección de nuestra universidad y de sus colaboradores, y quiero hacer una mención especial al personal de la Fundación General de la Complutense, con el que colaboramos estrechamente en el día a día. Pero todo este esfuerzo colectivo no sería posible sin la labor de los trabajadores de los cursos, que son su alma y motor, puesto que durante todo el año dan lo mejor de sí. Perdón. Dan lo mejor de sí para engrandecer cada nueva edición y con ello nuestra universidad. Por último, quiero agradecer al señor rector la confianza depositada en el equipo de coordinación de los cursos de verano y resaltar una vez más la libertad y total autonomía que nos ha dado para elaborar esta programación. En nombre de todas las personas que hacemos posibles los cursos de verano de la Universidad Complutense, les doy las gracias de nuevo por acompañarnos en este acto de inauguración y les invito a compartir nuestras otras actividades veladas con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. A continuación interviene José Antonio Villasante, director general de Banco Santander y patrocinador principal de estos cursos de verano. José Antonio, tienes la palabra. Rector magnífico de la Universidad Complutense, doctor don Rafael Matesat, señora directora de la Fundación General, vicerrectora de Estudiantes, presidente del Consejo Social, señora directora de los cursos de verano, se ha emocionado, alcaldes, director, profesores y directores de los cursos, autoridades académicas, buenas tardes a todos.
Gracias, rector, por darme la oportunidad de sumarme en representación del Banco de Santander al acto institucional de inauguración de los cursos de verano de la Complutense en su 26ª edición. Una cita obligada en el verano universitario español, cuyo interés trasciende por la importancia y actualidad de los temas a tratar, y por el prestigio reconocido de ponentes y profesionales participantes, además de los profesores. De todo lo cual es excepcional ejemplo la oportunidad de asistir esta tarde a la apasionante exposición El milagro, no sé, doctor, si es en los trasplantes o de los trasplantes. De los trasplantes. Que nos dirigirá el doctor Rafael Matesán sobre el sistema español de trasplantes de órganos, del cual nos sentimos especialmente todos muy orgullosos. Porque es un extraordinario ejemplo de excelencia combinar el talento con una gestión profesional exigente a lo largo de los años, con una extraordinaria y renovada formación de sus profesionales, con una perfecta sincronización de equipos, con el cuidado de una precisa disciplina organizativa o con el cultivo de un extraordinario sentido de la responsabilidad y de compromiso personal con el proyecto. En resumen, con el servicio a la humanidad. Todo ello sobre un sustrato social fundamental e imprescindible, la generosidad de las personas donantes y de sus familias. Lo que estoy seguro contribuye a que el latido de nuestra sociedad sea más solidario. No me resisto, con el permiso del doctor, a dejar de utilizar el Sistema Nacional de Trasplantes como referencia para decirnos que hay talento, un extraordinario talento en nuestra sociedad, en nuestros hospitales, en nuestras administraciones públicas, en nuestras universidades, en nuestras empresas, para hacer posible proyectos de excelencia. Porque además de talento, hay capacidad y hay voluntad para que este talento, generado fundamentalmente en nuestras universidades, se ponga en acción y con el adecuado liderazgo logre objetivos y proyectos de amplio reconocimiento internacional. Enhorabuena, doctor Matesán, por su extraordinaria trayectoria. Comienzan hoy las actividades de los cursos de verano 2013, quinta edición que cuenta ya con el mecenazgo del Banco Santander. Como bien cuentan sus responsables, los cursos de verano nacieron para crear un espacio abierto y representa un momento único en el año para el debate e intercambio plural de ideas y de conocimientos, para la interacción entre académicos y estudiantes de la Complutense y de otras universidades españolas o internacionales, y el necesario diálogo entre la universidad y la sociedad, y, cómo no, disfrutar del entorno monumental y de la naturaleza que nos ofrece el Escorial. En definitiva, una propuesta universitaria, la experiencia complutense, le decimos nosotros, iniciada académica y multidisciplinar, donde compartir conocimientos, visiones de la vida y del mundo. Enhorabuena por todo ello a la Universidad Complutense, a los gestores de sus cursos de verano y a los cientos de docentes y ponentes que participan en su desarrollo, que logran transformarlos en una de las señas de identidad de esta universidad. En el Santander nos sentimos orgullosos de estar al lado de la Complutense y de sumarnos un año más a esta aventura intelectual y formativa. Compartimos la convicción en el Santander de que la mejor inversión que puede realizar una sociedad que quiera ser protagonista en la nueva economía global del conocimiento pasa por la mejora de su sistema educativo y de la ciencia. La universidad es una institución clave para nuestro desarrollo colectivo e individual, puesto que en ella se concentran los vectores esenciales para avanzar hacia una sociedad más abierta, próspera y armónica. La inversión en la universidad constituye, sin ninguna duda, una inversión en futuro, en calidad social, en modernidad, en internacionalización y en competitividad. La universidad, como solemos repetir, constituye desde nuestra visión una ineludible responsabilidad de todos, una responsabilidad colectiva. En Santander hemos hecho del compromiso institucional con la educación superior, que ya lleva 16 años, parte fundamental de nuestro proyecto y estrategia empresarial. Les diré que el banco, a través de su división Global Santander Universidades, como recordaba la directora de los cursos,
Tenemos en estos momentos acuerdo con las más importantes universidades del mundo, concretamente con 1.040 universidades en 20 países, y que solo en el pasado año la inversión del Santander en las universidades, en puro mecenazgo, alcanzó un mecenazgo, como decía, global de 130 millones de euros. Seguro que por ello, quiero presumir un poquillo, quiero compartir con todos ustedes que nos acaban de conceder en Londres el premio al banco más sostenible del mundo, compitiendo con las 234 instituciones más conocidas que hay en la Tierra. Este premio nos le han concedido, como digo, al premio al banco más sostenible del mundo. Nos lo ha concedido el Banco Mundial y Financial Times. El presidente del jurado manifestó en la entrega del premio, nos sentimos orgullosos de este comentario, que se concedía este premio al Banco de Santander por el compromiso continuado del banco con las universidades como vía para facilitar el desarrollo económico y social. En estos 16 años que yo recordaba, desde que comenzó esta alianza del banco, de su presidente y del Consejo con las universidades en todo el mundo, hemos invertido más de 950 millones de euros en patrocinio y mecenazgo con más de 30.000 proyectos con las universidades con las que estamos colaborando. Siempre desde el más, como he dicho en alguna otra ocasión, respecto a la autonomía universitaria. Quiero finalizar deseando mucho éxito en el desarrollo del programa académico de verano y aprovecho esta ocasión, rector, para reiterarte la disponibilidad del Banco de Santander y del Grupo en seguir apoyándoos en vuestros proyectos docentes e investigadores. Y a todos ustedes les deseo el mejor aprovechamiento de esta experiencia universitaria. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, a continuación daremos paso a la conferencia del doctor Mate Sanz. Antes me toca hacer una breve introducción, una breve presentación del doctor Mate Sanz. Digo breve porque estuviese que explicitar aquí de forma exhaustiva su currículum vitae. Manda un resumen de 3 páginas, que es un resumen muy resumido. Probablemente estaríamos aquí toda la noche y parte del día de mañana, ¿no? Solo resaltar 2 o 3 cosas de su largo currículum. En primer lugar, Rafael Mate Sanz es licenciado complutense. Empecemos por la casa. Y doctor por la Autónoma, es nefrólogo. Y doctor en medicina y cirugía, como decía, por la Autónoma de Madrid. Y sobre todo yo creo que por lo que más es conocido es por su actividad en el mundo del trasplante, que es el tema de la conferencia de hoy. En concreto es creador y director de la Organización Nacional de Trasplantes de España, que no es cualquier Organización Nacional de Trasplante, es decir, es la más valorada, digamos, reconocida a nivel mundial, y coloca la actividad de trasplantes en España, de la mano de esa Organización Nacional de Trasplantes, nos coloca en el primer puesto en trasplantes a nivel mundial, con lo cual yo creo que es un elemento bastante relevante y que dice mucho en general de la sanidad pública, en este caso de nuestro país y en particular de la actividad de Rafael en ese ámbito, ¿no? Decir, y 2 cosas más, Rafael Mate Sanz tiene del orden de 500 artículos en revistas nacionales e internacionales y más de 100 capítulos de libros publicados, lo cual también pues una cantidad de publicaciones importantes, pero para un matemático es bastante importante, no sé si para un médico es razonable. Y para terminar, lo más reciente, pues hace pocos meses, en mayo, el doctor Mate Sanz ha ingresado en la Real Academia Nacional de Medicina y yo creo que es un hecho también importante y un reconocimiento, yo creo, más que justificado, ¿no? Sin más, el doctor Mate Sanz pronunciará la lección inaugural de los cursos bajo el título El milagro de los trasplantes y sin más le dejamos la palabra y nosotros nos bajamos para que puedan leer. Rector magnífico de la Universidad Complutense, todos los organizadores de estos cursos de verano, profesores, señoras, señores. Bueno, es para mí un honor y un verdadero placer estar dando esta conferencia inaugural de los cursos de verano por muchos motivos. En primer lugar, porque efectivamente, como acaba de decir el profesor Carrillo, yo soy estudiante de la Complutense
hace ya muchos años, desde luego, pero me sigo sintiendo, me sigo recordando con mucho cariño aquellos tiempos. Segundo, porque también recuerdo con mucho cariño estos cursos de verano, donde he estado múltiples veces. Comentaba ahora al venir que tuve ocasión de dirigir uno de estos cursos hace la friolera de 21 años, es decir, cuando todavía no habían proliferado tantas universidades de verano, ni mucho menos, y la Complutense realmente pues era un punto de referencia, como lo sigue siendo en estos momentos. Y tercero, porque lo decía el profesor Corrillo también hace un momento, porque en estos momentos en que la universidad hay que entenderla sobre todo como un servicio público, pues lo que yo les voy a referir en estos momentos es otro servicio público hecho por trabajadores públicos y que creo que del que todos como sociedad española nos podemos y nos debemos de sentir muy, muy orgullosos. Lo he titulado así, el milagro de los trasplantes, y ahora veremos por qué apelo a la palabra milagro en este caso. Bueno, yo creo que todos ustedes pueden, probablemente estemos de acuerdo en que los trasplantes constituyen una espléndida realidad en la moderna medicina, sin adentrarse en grandes profundidades, pues el ver latir un corazón después de colocarlo, o ver producir orina a un riñón después de unir arteria y vena, o el ver funcionar un hígado, una persona que estaba al borde de la muerte, verla revivir, pues desde luego tiene bastante de milagro, o por lo menos a mí me lo sigue pareciendo. Es medicina moderna, pero viene de antiguo. Los trasplantes más simples, los de tejido, los de córneas, pues tienen ya más de un siglo, y aquí también España, con personas como el profesor Castroviejo, pues tuvo un papel relevante. Pero si nos referimos ya a lo que la gente en general suele entender por trasplantes de órganos, riñón, hígado, corazón, pues la cosa empieza en los años 50 y empieza muy condicionada por algo fundamental, y es el fenómeno del rechazo. No teníamos medicinas para impedir el rechazo, y cuando se trasplantaba un órgano o un tejido de una persona a otra o de un animal a otro, pues se producía inmediatamente el fenómeno del rechazo. Bueno, entonces hubo determinados médicos, en concreto el profesor Murray y su equipo en Boston, que llegaron a la conclusión de que la única forma de que no se produjera rechazo era trasplantar entre gemelos univitelinos. Naturalmente había muy pocas parejas de gemelos que uno tuviera la enfermedad y que el otro estuviera dispuesto a donarle un riñón. Pero fue el primer trasplante que se dio con éxito en el mundo, en el año 55, en Boston, y precisamente, pues una vez conocido esto, pues parejas de gemelos univitelinos de todo el mundo acudieron al Peter Ben Brigham, que era el hospital de referencia en Boston, para someterse a un trasplante, porque entonces la diálisis también estaba en sus inicios y la verdad es que ofrecía muy pocas posibilidades. Bueno, pues fíjense, esta es una de las primeras parejas, las hermanas Nightingale, que no eran norteamericanas, eran canadienses, acudieron allá a Boston, y entonces una de ellas le donó un riñón a la otra, en algo que hoy sería perfectamente ilegal, porque se lo donó a los 12 años. Es decir, eran niñas las dos, tanto la donante como la receptora. Pero fíjense, lo importante de esto es que 52 años después, las dos están perfectamente, la donante y la receptora. Una tiene 2 hijos y la otra 3. Y en esta foto de la receptora, pues esta muñeca se la regaló el presidente John Fitzgerald Kennedy, lo cual pues nos da una idea de los tiempos a los que nos estamos refiriendo. Bueno, esto significa que los trasplantes son técnicas que ya de entonces pues proporcionan una larguísima vida, y efectivamente hay en el mundo pues multitud de pacientes que llevan ya más de 50 años con un riñón, o de 40 con un hígado, de 35 con un trasplante de médula. Es decir, son técnicas realmente exitosas que dan vida y una calidad de vida a mucha gente. Estos son datos del Registro Mundial de Trasplantes que llevamos aquí en Madrid por delegación de la Organización Mundial de la Salud. Cada año se hacen 100 y pico mil trasplantes en el mundo. El año 2011 se hicieron 111.000. Y la mayoría de ellos, la mayor parte de riñón, 70 y tantos mil, 20 y tantos mil de hígado, corazón, etcétera, etcétera. Es decir, más de 100.000 personas reciben en el mundo un órgano cada año, pero el problema fundamental en esta terapéutica es que no hay donantes para todo el que lo necesita. Estimaciones no especialmente exageradas pues ponen en alrededor de 1 millón de personas en el mundo las que se podrían beneficiar de un trasplante si hubiera órganos suficientes, cirujanos, hospitales, etc. Consecuencia, 1 de cada 10 personas que puede beneficiarse de un trasplante en el mundo finalmente lo consigue. La desproporción es enorme. Y en este contexto de escasez, que es muy marcado,
Pues España viene ocupando desde hace la friolera de 21 años el primer lugar indiscutible del mundo en número de donantes por millón de habitantes. Es decir, esto para comparar países o comunidades o ciudades, se comparan número de personas que han fallecido, que han donado sus órganos, que estos se han trasplantado en relación con la población. Es decir, donantes por millón, es la cifra en la que nosotros comparamos. Bueno, pues fíjense ustedes cómo España, estos son datos del último año que tenemos datos completos, el 2011, España tiene 35,3, la Unión Europea 27 tiene 19, o sea, aproximadamente la mitad, Alemania tiene 14, Reino Unido tiene 17, Estados Unidos 26, casi 10 puntos por abajo, Francia 25. Es decir, las diferencias no son nada sutiles, son muy marcadas, como pueden ustedes ver. Pero esto no ha sido siempre así. España, en el año 89, cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, pues tenía 14 donantes por millón, la cifra que hoy tiene Alemania, por ejemplo, estaba en la parte media-baja, y es entonces cuando empezamos con nuestro modelo organizativo, que ahora les describiré, vamos subiendo en números absolutos, también en números relativos, pasamos de 500 pues, a más de 1.600 donantes, y de 14 por millón vamos subiendo. Esto ha seguido increciendo, lo que pasa es que la población española pues también ha ido creciendo. En estos momentos estamos entre 33, 34, 35 donantes por millón, que como veían ustedes pues es prácticamente el doble que la media de la Unión Europea. Y si nos fijamos en algunas comunidades, en concreto las del norte, pues están por encima de 40 y por encima de 50. Fíjense ustedes, sin ahondar demasiado. Por cada donante que hay en Alemania, en Castilla y León hay 3. Es decir, la proporción es 3:1, o en Cantabria, o en Asturias. Es decir, no estamos hablando de diferencias sutiles, no, estamos hablando de unas diferencias muy, muy marcadas. Y hasta las comunidades con cifras más bajas están muy por encima de la media de la Unión Europea. Claro, como consecuencia de este aumento de la donación, el aumento del trasplante ha sido paralelo. Hemos pasado de tener 1.300 cuando empieza la ONT a tener 4.200, es decir, más de 3 veces más. Bueno, esto significa que somos, como dice ahí, campeones del mundo, pero realmente no se trata de batir ningún récord ni de ganar una copa. No, lo que se trata es que cada año 4.000 y pico personas salvan la vida gracias a los trasplantes, y a esto hay que sumar muchas decenas de miles más que reciben un trasplante de médula, de cordón, de piel, de córnea, de huesos, de arterias, de venas. Es decir, es toda una filosofía que realmente se produce gracias a la generosidad de las personas. Bueno, hasta aquí la situación que podemos describir de cuál es la posición de España en el contexto mundial. Pero ¿cuál es la razón por la que España es líder mundial en donación de órganos desde el 92? Bueno, cuando uno analiza un país, y nosotros nos han pedido ayuda en muchos países para realmente ver cómo se puede mejorar la donación, pues en general que se donen más o menos depende de estas cosas. Por una parte, la predisposición de la población hacia la donación. Bueno, si la población realmente no está predispuesta, pues poco podemos hacer. Hace falta una ley de trasplantes adecuada, depende mucho de la estructura sanitaria. Evidentemente no es lo mismo un país de la Europa occidental que un país, pues por ejemplo, de África o por ejemplo algunas zonas de Asia, y depende también de la efectividad del sistema. Vamos a analizar qué es lo que ocurre en España. Pues es que los españoles somos mucho más generosos que el resto de la humanidad. Bueno, pues realmente no. Fíjense ustedes, la Unión Europea sirve para muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero realmente una de las cosas para las que sirve para compararse con el resto de los 27 países, a partir de hoy 28, que la componen. Entonces, fíjense, esto es lo que se llama el Eurostat. Hace la misma pregunta a ciudadanos de toda la Unión Europea, y es esta, tan simple: ¿usted donaría sus órganos después de morir? Sí o no, sin ninguna otra explicación. Y entonces, bueno, pues la media son 56%, y España está en la media, justo. Y fíjense que hay países como Suecia, como Finlandia, que tienen 70 y tantos, y luego resulta que a la hora de la verdad tienen la mitad de donantes efectivos que nosotros. O sea, España realmente no se caracteriza porque sus ciudadanos den una abrumadora mayoría de síes a esta pregunta. Y además, esto coincide con esta encuesta que afortunadamente tuvimos la visión de hacer al principio de la creación de la ONT. Es lo mismo, hicimos una encuesta nacional en la cual preguntamos a ciudadanos de las 17 autonomías lo mismo: ¿usted donaría sus órganos después de morir? ¿Sí o no? Bueno, pues fíjense ustedes, esto se hace en el 93, al poco de empezar la ONT, en el 99, y ya ha entrado este siglo.
O sea, han pasado pues, casi 20 años del principio hasta el final. Hemos pasado de 500 a 1.600 y pico donantes, pero el porcentaje de españoles que dicen que sí no ha variado, 58, 56, 58. Es decir, no hemos conseguido cambiar la mentalidad del país, hemos cambiado otra cosa, que es la organización, que es lo que veremos ahora. Es por la ley de trasplantes, tenemos una ley distinta. Bueno, pues no realmente, nuestra ley es del año 79 y es curioso porque fue una copia de una ley francesa, los franceses ya han cambiado de ley hace bastante tiempo, pero nosotros seguimos con la misma y debe ser una buena ley porque en 35 años a nadie le ha dado por cambiarla, y lo cual es bastante insólito en general en nuestro panorama legislativo, ¿no? Entonces, realmente, al final, la ley española no es muy distinta del resto de los países, porque siempre se consulta a la familia al final tiene siempre la última palabra, es decir, la ley realmente pues no tiene un efecto claro para aumentar las donaciones, y en el año 89, cuando empezamos con todo esto, teníamos una donación muy baja, pues realmente teníamos exactamente la misma ley que tenemos ahora y la cosa pues no funcionaba. ¿Es la efectividad del sistema? Pues efectivamente, es la efectividad del sistema. Fíjense ustedes que la Organización Nacional de Trasplantes se crea en el año 89, pues como casi siempre en esta vida, porque las cosas no iban bien y porque salieron a la calle pues las personas más afectadas por la carencia de donantes, porque no se hacían numerosos trasplantes, que eran los enfermos de riñón. Es decir, la Organización Nacional de Trasplantes surge como consecuencia de que los pacientes renales que tenían que estar ligados a la diálisis de por vida porque no había donantes suficientes, salen a la calle, se manifiestan, bueno, y a veces con dureza delante del entonces ministro de Sanidad Julián García Vargas, y como consecuencia de aquello, bueno, pues la relación causa-efecto que tanto conocemos en diversos ámbitos de la vida, pues el Ministerio decide desempolvar un proyecto que estaba en el BOE desde el año 80, pero que realmente no se había puesto en marcha, que era la Organización Nacional de Trasplantes. Y entonces, bueno, pues empezamos con una filosofía completamente distinta, con un modelo de gestión en la cual llegamos a la conclusión de que cualquier mejora de la donación es siempre consecuencia de una mejora de la organización. ¿De la organización de qué? Pues de la organización de esto. La donación de órganos, miren ustedes, comienza siempre en una unidad de vigilancia intensiva, cuando hay una persona que ha fallecido o va a fallecer en situación de muerte encefálica. Hay que proceder a detectar ese donante, a su mantenimiento hemodinámico, a diagnosticar la muerte cerebral, a pedir permiso a la familia, a organizar toda la extracción y finalmente, si todo sale bien, pues se produce la donación de órganos, los trasplantes. Bueno, pues toda esta cadena de la donación y el trasplante es lo que hay que organizar, y es lo que hay que organizar muy bien para que todo salga bien. Y cuando uno va a hacer una cosa, tan importante es decidir lo que va a hacer como decidir lo que no tiene que hacer. Entonces nosotros analizamos lo que había hecho otros países y en general en los países, cuando quieren aumentar los donantes, pues se es muy dado a cambiar la ley. Esto de cambiar la ley es una cosa que es muy dado en muchos campos y en muchos países, no sirve para nada. Se ponen a hacer campañas publicitarias, tampoco sirve para nada. Registros de donantes, por ejemplo, apuntar las voluntades en el carnet de conducir, tampoco sirve para nada. Bueno, todo este tipo de cosas estaban ya aprobadas en muchos países y en ninguno habían producido realmente un aumento de la donación. No tenemos tiempo para definir por qué no sirven para nada todas estas cosas, pero lo cierto es que para eso están las publicaciones y para eso está el método científico de decir esto ha dado resultado, esto no lo ha dado, esto no había dado resultado. Nosotros, fíjense ustedes, estábamos en el año 89. El INSALUD todavía gobernaba, pues de las 17 comunidades, 12. Solamente se habían transferido las comunidades históricas, pero nosotros ya hicimos una distribución, por decirlo así, autonómica, muy descentralizada de lo que iban a ser las responsabilidades. Hicimos una coordinación nacional, que es la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, una coordinación en cada una de las 17 autonomías y después una red de coordinadores en los distintos hospitales. Efectivamente, la figura fundamental del modelo español es el coordinador hospitalario. El coordinador hospitalario en los años 80 había unos cuantos, muy poquitos, pero nosotros lo que hicimos fue inmediatamente extenderlos por toda la red hospitalaria española y en el momento actual tenemos 185 hospitales con equipo de coordinación en donde se puede producir una donación. Según nuestra reglamentación, para que un hospital esté autorizado a tener donantes, tiene que tener necesariamente un coordinador de trasplantes. Y lo que nosotros no inventamos la figura del coordinador, pero el coordinador español es distinto al coordinador de otros países. Nuestros coordinadores son médicos fundamentalmente,
que trabajan sobre todo en cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues por lo que les decía anteriormente, porque los donantes se producen en las unidades de cuidados intensivos. Luego nuestros coordinadores están allí ya, nadie les tiene que avisar. Son los médicos que realmente están al cargo de las UBIs y en consecuencia son los que mejor pueden controlar el proceso. Fíjense que en estos momentos para 47 millones de habitantes que somos, tenemos 254 médicos y 150 enfermeras, unos 400 personas. La mayoría trabajan a tiempo parcial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que son intensivistas y además hacen el papel de coordinación. Solamente 5 se dedican solamente a la coordinación, un 5%. La mayoría, como ven aquí, pues son intensivistas y hay algunos otros de otras especialidades, algún nefrólogo, yo soy nefrólogo, pero porque empecé con esto hace ya muchísimos años, pero no por otra cosa, y la enfermería pues también son de distintos orígenes. Y fíjense ustedes que cuando empezamos con todo este modelo, observamos un fenómeno curioso, y era este, que cada vez que llegaba un coordinador a un hospital, pues efectivamente empezaba a haber muchos más donantes y bueno, aquello subía hasta que llegaba, alcanzaba una meseta, después aquello se estancaba, bueno, porque realmente no había más posibilidades de tener más donantes, hasta que pasado un tiempo empezaba a haber menos donantes. Y entonces el coordinador empezaba a explicar pues, que la población no estaba concienciada de la donación, que tenía problemas con el director del hospital, que si tal y que si cual, y la única posibilidad era cambiar al coordinador. Y entonces volvían otra vez a crecer los donantes. Claro, esto hay que tener en cuenta una cosa, miren ustedes, cuando uno tiene que hablar con la familia, una familia que ha perdido pues, al padre, al hijo, a la madre, y esto lo hace entre 50 y 60 veces al año, la posibilidad de que todo eso repercuta y se produzca realmente el fenómeno del burnout, que no es exclusivo, como todos ustedes saben, ni de los coordinadores, ni de los médicos, ni de nadie, pues es algo que hay que entenderlo. Y personas que han sido perfectamente válidas aquí acaban siendo el problema aquí. Claro, nuestro sistema ha sido tremendamente plástico porque el hecho de que nuestros coordinadores sean médicos intensivistas y coordinadores permite volver a su puesto original sin que sea realmente un drama, con lo cual es posible ir renovando el parque de coordinadores continuamente. Nuestros coordinadores están en los hospitales, esto los diferencia de gente de otros países en que están fuera y están esperando a que les llamen. En nuestro caso no es así, como ven ustedes están en la UBI. Tenemos un sistema, un audit, un programa de calidad en el que no me voy a extender, pero básicamente significa que nosotros sabemos lo que está ocurriendo en cada unidad de vigilancia intensiva. Tenemos el mayor estudio mundial de pacientes fallecidos en unidades de vigilancia intensiva y sabemos pues, que, por ejemplo, de todas las personas que fallecen en una UBI, aproximadamente el 12% fallecen en situación de muerte cerebral y de ellos más o menos la mitad finalmente donan los órganos. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si en un hospital estas cifras se desvían mucho de la media, podemos perfectamente pues, estudiar qué es lo que está ocurriendo allí, hacer una evaluación por intensivista de otras partes de España, ver lo que ocurre y, en fin, proponer, pues, hacer propuestas de mejora para que todo vaya mejor. La Organización Nacional de Trasplantes, que ustedes pues, pueden visitar cuando quieran, está situada en Madrid, está en la sede del Instituto Carlos III, aunque no pertenece al Carlos III, pertenece al Ministerio de Sanidad. Y nosotros allí pues, es una oficina de 24 horas que está llevado por personal de enfermería y por médicos, y en donde están todas las listas de espera de todos los órganos, donde están los criterios de distribución de esos órganos que se han pactado con los profesionales y con las comunidades autónomas, y somos una verdadera agencia de servicios para hacer que todo esto funcione. Como les decía anteriormente, voy a describir rápidamente un proceso de donación. Todo comienza, como les decía, en una unidad de cuidados intensivos, cuando un paciente, después de un traumatismo o después de un accidente cerebrovascular, de un ictus, ha fallecido o va a fallecer en situación de muerte encefálica, que es equivalente a la muerte del individuo, es cuando se destroza el sistema nervioso central, que es donde radica la vida, pero como todavía esa persona está intubada, el corazón sigue latiendo durante un periodo de unas pocas horas, no más. Es decir, el concepto de donación de órganos y de muerte encefálica existe porque existe la ventilación mecánica, si no, no existiría. Entonces, en ese momento empieza una carrera contra el reloj en el que hay que hacer el diagnóstico de la muerte por parte de 3 médicos ajenos al proceso de la donación. Hay que pedir permiso a la familia. Si la muerte no es médica, es por ejemplo un accidente, hay que solicitar la autorización judicial. Y en ese momento, desde el hospital se comunica, tanto por vía telefónica como informática, a la Organización Nacional de Trasplantes que hay un donante con estas características, con este grupo sanguíneo, con esta analítica, y entonces, desde la Organización Nacional de Trasplantes,
bueno, tenemos los criterios de distribución de órganos que tenemos que llevar a cabo milimétricamente, y de esto depende la fiabilidad de todo el sistema. Vemos a qué enfermos, de qué hospitales, de qué parte de España le corresponde. Pues, por ejemplo, si hay un paciente en situación de urgencia máxima que fallecería de no recibir un hígado, un corazón en 24 o 48 horas, tiene prioridad nacional, con independencia de dónde se produzca la donación, y después pues hay una serie de criterios clínicos para irlos atribuyendo. Total, un donante que se puede dar, por ejemplo, aquí en Castilla y León, pues puede hacer que vayan del hígado los de Madrid, los del corazón, perdón, los del corazón de Barcelona, los del corazón de Barcelona, los de los pulmones pueden ir de Galicia, de riñón puede ir de Salamanca, etcétera, etcétera. Al final todos concurren en el mismo hospital, se produce la donación, y entonces, bueno, pues si todo va bien, cada equipo quirúrgico vuelve de nuevo a su hospital, donde 500 y 600 personas pudieron estar funcionando. Pero cuidado, no son 500 o 600 personas del sistema de trasplantes, ni mucho menos. Son efectivamente gente que está ahí, en aeropuertos, en ambulancias, todo un sistema de un país que funciona bastante mejor de lo que muchas veces se cree, porque esto no es en absoluto extraordinario, esto es un día normal. El día que más ha habido se dieron 18 donantes en un solo día. De manera que esto, como les digo, en absoluto es algo extraordinario, sino algo que realmente, bueno, pues se hace con picos y con valles, pero está funcionando todos los días. El sistema hace un gran hincapié en la formación de profesionales. Desde los muchos recursos que hemos tenido desde que empezamos en el 89 hasta ahora, los hemos dedicado a formar profesionales. Entendemos que es lo fundamental. Hemos formado a más de 15.000 profesionales, no solamente coordinadores. Si recuerdan ustedes, tenemos unos 400 coordinadores, pero, por ejemplo, todos los médicos intensivistas que están haciendo su periodo de residencia reciben un curso en formación en donación de órganos. Los médicos de urgencia estamos formando a todos, y ya hemos formado a más de 5.000 en donación de órganos. Formamos a los neurólogos, formamos al personal de enfermería, formamos a la gente en cómo tiene que pedir los órganos, cómo hay que tratar a los familiares en ese momento tan difícil. Es decir, prácticamente todos los aspectos de esa cadena de la donación, pues nosotros los tenemos muy bien estructurados para formar a la mayor cantidad de gente posible, porque toda esa gente nos va a ayudar en el momento que haya un donante. No es que el coordinador sea el que lleva a cabo todo esto en cada hospital, no, hay muchas personas, muchos médicos, mucho personal de enfermería que está colaborando de forma totalmente desinteresada con nosotros y que hace posible que todo esto funcione. Desde los años 90 establecimos pues un sistema de reembolso, porque los hospitales grandes, los universitarios, pues tienen mucho interés en tener donantes porque si no, no trasplantan. Pero los pequeños realmente representan una sobrecarga asistencial importante cuando tiene que compartir quirófano, personal, etc. Entonces es importante que antes del INSalud y ahora de cada comunidad reciban una cantidad equivalente a lo que ellos se gastan pues en material, en personal, etcétera, etcétera, porque si no, la cosa no funciona. Y fíjense si es así, que nosotros en nuestro parque de hospitales, de los hospitales grandes, de los grandes hospitales, lo que en Madrid puede ser La Paz, el Clínico, el 12 de octubre, etcétera, sacamos aproximadamente el 60% de nuestros donantes, pero de los hospitales pequeños, medianos, se producen alrededor del 40% de las donaciones. Esto significa 13 donantes por millón. España saca de sus hospitales comarcales y medianos tantos donantes como Alemania de todos sus hospitales, lo cual quiere decir que es fundamental realmente cuidar y muy bien a todos estos hospitales y que realmente estén funcionando y funcionando adecuadamente. Dedicamos mucha atención a la prensa. Antes les decía que las campañas de comunicación tienen poco interés, nadie se hace donante por ver un cartel, pero en cambio la presencia constante en los medios de comunicación con factores positivos, demostrando que esto merece la pena y haciendo ver que realmente todo el mundo debe ser donante porque todo el mundo lo puede necesitar, pues pensamos que tiene una importancia grande. El sistema cambia, el sistema es tremendamente plástico y no tiene nada que ver lo que hacemos ahora con lo que hacíamos hace veintitantos años. Probablemente todavía muchos de ustedes tengan la idea de que el donante de órganos es un chaval joven que va en moto sin casco. Bueno, eso afortunadamente ha pasado a la historia hace muchos años, eso no es más que una leyenda urbana. Y es una leyenda urbana porque España es un país desarrollado y eso ha pasado a la historia afortunadamente. Fíjense ustedes que estos son los donantes debidos a accidentes de tráfico en España, el número total, y vean cómo la última ley de tráfico ha reducido prácticamente a la tercera parte el número de personas de donantes por accidentes de tráfico. Esto ya es una cosa absolutamente residual.
Porque medidas tan evidentes como el casco, como la limitación de velocidad, como el carrito para los bebés, etcétera, etcétera, pues han disminuido, como en otros países, realmente toda esta siniestralidad vial. Y vean ustedes cómo los tráficos eran, a principios del 90, el 40% de nuestros donantes, hoy no son más que un 5 o un 6. Nuestros donantes son personas que fallecen como consecuencia de accidentes cerebrovasculares y que como consecuencia son cada vez mayores. Más de la mitad de nuestros donantes en azul tienen ya más de 60 años. Fíjense cómo esto de la donación es prácticamente un reflejo sociológico, lo que les decía hace un momento. Una medida tan absolutamente elemental como son las sillitas para los niños en los coches. Vean ustedes cómo la donación infantil ha ido prácticamente a cero, porque naturalmente son causas evitables y cualquier país desarrollado las causas de muerte evitables se evitan. Y efectivamente, pues esto hace que el sistema es lo suficientemente plástico como para adaptarse a estas necesidades y su consecuencia es que realmente la donación en estos momentos se hace a expensas de personas muy mayores, cuidado, para receptores también muy mayores, porque España es una sociedad tremendamente envejecida. Cuando yo estudiaba, pues considerábamos que una persona de más de 50 años era demasiado viejo para recibir un trasplante renal. Hoy se están trasplantando personas de más de 80 años y se van a su casa en 5 días. Es decir, donantes de personas muy mayores para receptores de personas muy mayores. Y esto, insisto, es también un reflejo de lo que es nuestra sociedad. En definitiva, nuestro modelo es un modelo de gestión, como han podido ver ustedes, que se basa en una red de coordinadores que tienen un perfil especial, son médicos intensivistas, sobre todo, que trabajan dentro de los hospitales y más dentro de la UBI, que tenemos un audit de muerte encefálica que nos sirve como programa de calidad y que nos permite pues, detectar cualquier fallo y corregirlo, que tenemos un sistema adecuado de financiación, que hemos hecho un gran esfuerzo en la formación y que dedicamos una gran atención a los medios de comunicación. Todo esto es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de donación y trasplantes. Y además fíjense ustedes si este modelo es eficaz, que lo que les decía anteriormente. Esta diapositiva es muy importante desde el punto de vista de eficiencia de nuestro sistema sanitario. Cuando nosotros empezamos con toda esta historia, lo que nos decían, lo que nos decían no era nada agradable desde fuera de Europa. Decían que teníamos tanto donante porque teníamos mucho accidente de tráfico, porque no diagnosticábamos bien la muerte cerebral, en fin, lindezas propias de países de Centro Europa que ahora vemos en otros aspectos. Fíjense ustedes que estos son las dos causas fundamentales de muerte encefálica, los accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales y los accidentes de tráfico. Bueno, España, de los países importantes, quitando los países pequeñitos de poca monta, realmente es el único país que tiene menos accidentes de tráfico que nosotros, es el Reino Unido. Todos los demás tienen más que nosotros. De accidentes cerebrovasculares, el único país de los importantes que tiene menos que nosotros es Francia, por aquello de la paradoja francesa y el vino tinto y todas estas cosas. Pero realmente no hay otro país de los grandes de Europa, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, que tenga menos. Y eso es una consecuencia de nuestro sistema sanitario, eso no es gratis. Es decir, eso es una consecuencia de nuestro sistema sanitario y, insisto, y fíjense ustedes que en esta situación somos los que tenemos más donantes, señal de que nuestro sistema funciona muchísimo mejor que el del resto. Pero cuidado, porque hablar de trasplantes en España no es hablar solo de cantidad, es también hablar de calidad. Esta diapositiva merece la pena verla porque realmente es impresionante. Fíjense ustedes, esta diapositiva nos hemos visto y nos hemos deseado para publicarla y nos la han rechazado este trabajo en varias publicaciones de Estados Unidos. Al final la hemos tenido que publicar en publicaciones de gran tirada, pero europeas. ¿Por qué? Pues porque compara la supervivencia de nuestros trasplantes de riñón con los equivalentes respecto a origen racial, edad, etcétera, en Estados Unidos. Fíjense ustedes, sé que muchos de aquí, bueno, la mayoría no son médicos, pero bueno, evidentemente todos nosotros sabemos ver las diferencias, lo que es estadísticamente significativo y lo que no en una curva. Fíjense ustedes, la supervivencia tanto del enfermo como del riñón, la supervivencia funcional del riñón, a los 10 años es 20 puntos mayor en España que en Estados Unidos. 20 puntos. ¿Por qué? ¿Los cirujanos americanos son peores? ¿Tienen drogas peores? No, no.
Los cirujanos norteamericanos son tan buenos o mejores que los nuestros, digamos igual. Los medicamentos que utilizamos pues son más o menos los mismos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema sanitario que sigue a ese paciente de forma adecuada, que le financia los medicamentos antirrechazo. La primera causa de pérdida renal en Estados Unidos es el abandono de la medicación por no poder pagarla. Entonces, fíjense ustedes, porque esta diapositiva tiene todas las enseñanzas que uno quiera ver, pasadas, presentes y futuras. Y evidentemente, bueno, pues significa a dónde hemos llegado y, naturalmente, la necesidad de todo eso conservarlo. Y nuestro sistema es tan plástico pues, que ha incorporado pues, técnicas modernas como los trasplantes, los así llamados trasplantes halogénicos de tejido compuesto, pues caras, brazos, etcétera, y además mucho antes que muchos otros países tecnológicamente más avanzados. O, por ejemplo, ha hecho que algo que estaba muy poco desarrollado en España, como la donación de vivo, pues bueno, porque realmente teníamos tanta donación de cadáver que pensábamos que no merecía la pena. Bueno, pues hoy sabemos que esto no es así, que es complementario, pues en pocos años la hemos multiplicado por 10, es decir, es un sistema que se adapta perfectamente. O, por ejemplo, una donación, en la que no voy a entrar, pero la donación en parada cardíaca, algo que hace 5 años no existía más que en Madrid y Barcelona. En plena crisis hemos conseguido, gracias al esfuerzo de muchísimos profesionales, y realmente sin financiación adicional, se lo puedo asegurar, hemos conseguido que haya 20 programas de donación en parada cardíaca en 9 comunidades autónomas y queremos que esté en las 17, lo cual pues pone de manifiesto la importancia de esto. Y fíjense ustedes si este tipo de donación tiene importancia, que ya es el 10% de nuestros donantes y representa el 40% en la Comunidad de Madrid. Entonces es un sistema que es tan plástico que si nos quedáramos parados, en pocos años realmente caeríamos en cuanto a nuestra actividad pues a niveles muy bajos. Bueno, y todo esto es muy caro. Pues hombre, mire, para saber qué importancia tiene el coste de los trasplantes, hay que entender una cosa. Cuando a una persona le fallan los riñones y llega a una función de un 5 o un 10%, hay 3 posibilidades. O se dializa, o se trasplanta, o se muere. Evidentemente, descartado en un país desarrollado dejar morir a una persona sin tratamiento, bueno, el coste de un tratamiento en diálisis significa, en Europa Occidental, más o menos en Estados Unidos, en España, todo incluido. Todo incluido quiere decir tratamiento de riñón artificial, medicación, complicaciones, transporte, aproximadamente unos 50.000 euros por paciente y año. Depende de lo que cueste la mano de obra, depende de una serie de cosas, pero más o menos viene a costar eso. El trasplante, el primer año, cuesta más o menos eso, quizá un poco más, pero inmediatamente después, si aquello funciona, cae y ya no cuesta más que la medicación, las complicaciones, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el coste del trasplante se amortiza en un plazo que va entre año y medio, 2 años, todo lo más, insisto, dependiendo del país. Y eso es verdad para España, eso es verdad para Estados Unidos, pero eso es verdad para países como Pakistán. Es el motivo por el que la OMS, por ejemplo, está muy metido en este tema. Fíjense ustedes, estos son datos del principal hospital de Karachi. Vean ustedes el coste de la diálisis, que es el coste del trasplante, un poquito más el primer año, pero luego cae. La supervivencia no se discute, es mucho mayor el trasplante que la diálisis, y la calidad de vida, pues qué le voy a decir, entre tener un riñón funcionante o estar dializándose 3 o 4 veces a la semana, pues tampoco hay color. Es decir, para entender de qué estamos hablando hay que entender esto. Pues miren ustedes, fíjense cómo las cosas no suelen venir porque sí. Este es el descenso de trasplantes que motiva, y la posterior estabilización que motiva la protesta de los pacientes y el desarrollo de la Organización Nacional de Trasplantes. Aquí empieza la ONT y vean ustedes lo que ocurre con los trasplantes renales desde entonces. Pasamos de 1.000 a 2.500 y pico y seguimos subiendo. Bueno, si no hubiera sido por este cambio de marcha, pues probablemente estaríamos, como están muchos países, con la misma actividad de trasplantes que estaban hace 20 y tantos años. Luego, todos estos 22.000 pacientes, una de dos, o habrían fallecido, o lo más probable es que siguieran en diálisis. España es el único país del mundo importante que tiene más enfermos con un riñón trasplantado que en diálisis. Eso no lo ha conseguido en ningún país. Lo máximo que tiene es un 20, un 30% y poco más. Bueno, pues realmente, simplemente haciendo una mera estimación, lo que ahorran estos 22.000 enfermos es más del doble de lo que cuestan todos los trasplantes de riñón, hígado, corazón, intestino, páncreas, los coordinadores, la ONT, todo. Es decir, es una forma de poner de manifiesto que la sanidad lo que significa es más salud, más calidad de vida, pero en este caso, invertir e invertir bien.
Y efectivamente esto, insisto, no es un privilegio de países ricos, porque la propia OMS está detrás de todo esto. Y precisamente por esto, y precisamente en un mundo globalizado como este, pues en estos momentos el modelo español es un modelo, bueno, en el que está en el punto de mira de prácticamente todos los continentes. Somos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud hace ya bastante años. El modelo es trasladable. Yo tuve la ocasión de trabajar durante 2 años y medio en Florencia, en la Toscana, y realmente la Toscana pues, es una región que tiene unos 4 millones de habitantes, un sistema sanitario más o menos parecido al español. Bueno, pues allí se aplicó el mismo modelo y ellos están en 40-50 donantes por millón, o sea que realmente la cosa funciona y está funcionando, y además ha quedado funcionando perfectamente. O, por ejemplo, toda la filosofía la han cogido fundamentalmente los países cercanos a nosotros. Los países cercanos a nosotros, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, han adoptado esta filosofía. Es mucho más difícil que la adopten los de aquí, pues por aquello de la resistencia al cambio, pero realmente la cifra de donación en todos estos países ha ido mejorando, y mucho. Y el sistema español, pues por ejemplo, ha inspirado la directiva española, la directiva europea de órganos, que la gestionamos, pues debo decir que en un plazo de 4 meses, durante la presidencia española del 2010, fue la única directiva que se aprobó de cualquier tipo durante la presidencia española, y se aprobó en nuestro Parlamento de Estrasburgo con la totalidad de los votos, porque los únicos que votan en contra son los euroscépticos, que votan en contra todo, pero realmente se aprobó con la total, es decir, fue una aprobación de toda la Unión Europea realmente a nuestro modelo. Y últimamente, bueno, pues esto ha sucedido, por extraño que pueda parecer, ha sucedido hace un par de semanas, que la propia Alemania pues nos ha pedido que, bueno, que dado que la situación en Alemania es cuantitativa y cualitativamente complicada, al menos en este campo, bueno, pues al menos en este campo pues parece que les podemos echar una mano, y efectivamente pues sí, pues se lo vamos a echar. No solamente Europa, sino Iberoamérica. España tiene una deuda por muchos motivos con todos estos países, y nosotros lo que hicimos ya en el 2005 fue crear una estructura muy parecida al Consejo de Europa, el Consejo Iberoamericano. No voy a resumir lo que hemos hecho, pero sí algo fundamental, y es formar a personas, a médicos de todos estos países. Hemos formado a más de 300, que en estos momentos son los responsables bien de esos propios países. Esto ocurre en muchos. Ya los responsables de la donación y trasplantes se han formado en España, o bien de regiones, o bien de hospitales. Pues miren ustedes, Latinoamérica es la única parte del mundo con un crecimiento muy importante de la donación, un 40%. Fíjense ustedes que en Latinoamérica son 500 millones de personas, tanto como la Unión Europea. Y realmente aquello está funcionando. Evidentemente no son situaciones económicas comparables, pero bueno, Argentina estaba en 6 donantes por millón, ya está en 16. Uruguay ya está en 21. Colombia pues está en 15 o 16 también. Es decir, son países que realmente se están funcionando, y realmente pues aquello, la verdad es que en marcha. Igualmente, como os decía anteriormente, pues España lidera la estrategia global de la OMS, y estamos ayudando en ese sentido en los 5 continentes junto con la Sociedad Internacional de Trasplantes. Esto es un texto que hoy día es la Biblia de toda esta cooperación internacional, que es la Resolución de Madrid, hecha en el 2010, también durante el periodo de presidencia española. Este es el doctor José Ramón Núñez, que recientemente ha accedido a la dirección del programa de trasplantes de la OMS, precisamente por esa posición española en todo este aspecto, y precisamente por esta lucha con la OMS y con la TTS. Bueno, pues la ONT recibió en el año 2010, junto con la Sociedad Internacional de Trasplantes, el premio Príncipe de Asturias, del que realmente pues nos sentimos muy orgullosos. Y más recientemente, bueno, pues efectivamente nosotros se puede decir que somos la marca española con diferencia en el campo sanitario más conocida en los 5 continentes, y sí, pues también formamos parte de eso que se llama la marca España. Pero a mí me gustaría acabar esta charla con un aspecto que me parece incluso más importante. Fíjense ustedes, en este mapa, en esos números que pone en cada comunidad, el primer número son los órganos que de esa comunidad se han enviado a otra, y el segundo, los órganos que se han recibido de otra parte de otra comunidad para trasplantar. Al final, el 21% de los trasplantes que se hacen en España se hacen con órganos de otras comunidades. Fíjense que ahí están en azul, reciben mucho más órganos que dan, lógicamente porque tienen los equipos más sofisticados, de referencia, pues Madrid, Cataluña, Galicia, Cantabria, etcétera, etcétera. Pero claro,
fíjense ustedes que esto significa que ninguna comunidad por sí sola podría obtener ni remotamente los resultados cuantitativos y cualitativos que obtiene mediante este sistema integrado donde no hay fronteras para los órganos y no hay fronteras para los enfermos. Es un factor de cohesión, la ONT es un factor de cohesión importantísimo para todo el Sistema Nacional de Salud y evidentemente un reflejo para cualquier otra actividad en el campo sanitario o en cualquier otro campo, y yo creo que esto es un valor muy importante a mantener. Y ya al final este es un trabajo, yo creo que muy bonito, probablemente los datos ya están desfasados, se hizo en Estados Unidos en el año 2005, pone de manifiesto que si por ejemplo un donante joven dona todos sus órganos y estos son trasplantados a 6 pacientes distintos, se están consiguiendo nada menos que 56 años de vida. Se está haciendo retroceder a la muerte 56 años. Y eso no hay en medicina, ninguna cirugía, absolutamente otra cosa que sea capaz realmente de proporcionar 56 años de vida y 56 años de vida digna de ser vivida con una calidad. Y eso pone en valor realmente lo que significa la donación de órganos. Muchas gracias por su atención. Bien, en primer lugar, quería agradecer al profesor Matthias Sanz. Yo creo que nos ha dado una magnífica conferencia. Y si bien sabíamos de la existencia de la Organización Nacional de Trasplante, no así de su funcionamiento, yo creo que nos ha aclarado un poquito, me imagino que es en la práctica bastante más complejo que nos ha comentado, pero yo creo que por lo menos nos da un poco una idea de por qué España está avanzada en ese campo. Y le agradezco no solo su conferencia, sino también su labor, que yo creo que ha sido fundamental en estos 20 y tantos años en el campo de los trasplantes de órganos. No fundamental, sino, diría, principal, incluso. Entrando en el tema de los cursos de verano, yo quiero decir que como otros años, la programación de los cursos de verano respeta la pluralidad y la independencia que se requiere en un campus de este tipo, yo diría en cualquier campus, donde lo que se quiere poner en evidencia es el estudio científico, la calidad intelectual de los participantes, y que son los rasgos, yo creo, que caracterizan estos cursos desde que nacieron en el 88. Yo quería agradecer a la nueva directora, María José Comas, y a su equipo de coordinadores, a la subdirectora también, el trabajo desarrollado para la preparación de estos cursos y el gran acierto que han tenido, yo creo, en la programación. Y el éxito que podemos decir hoy, primer día de cursos, estamos teniendo ya con estos cursos, porque esta mañana, según me decía María José, teníamos ya más de 1.200 alumnos matriculados solo para la primera semana, que es bastante elevado. Tenemos en cuenta que el año pasado, en el conjunto de las 4 semanas, tuvimos del orden de 3.000 alumnos, que a su vez superaba el número del año anterior. Por lo tanto, yo creo que podemos considerar que vamos progresando adecuadamente, por lo menos en este campo, ¿no? Quería agradecer también a la Fundación General de la Universidad Complutense, como no, bajo cuya organización y con cuyo personal se organizan estos cursos, y en particular en la persona de su nueva directora, Laura de Pablos. Pero también no quería dejar de agradecer y de felicitar también por ello a la anterior directora, la profesora Mercedes Molina, que ha pasado ahora, ha dejado la fundación, pero sigue en el equipo y ha pasado a desarrollar otras funciones de otro carácter, no menos importantes que las anteriores. Y la felicito porque en estos 2 años de dirección de la Fundación General, pues ha sido capaz, ella y su equipo, de ordenar las cuentas de la fundación, y por primera vez este año pues hemos podido se han aprobado tanto en Consejo de Gobierno como en el Patronato de la Fundación, como en el Consejo Social, esas cuentas, ¿no? Por lo tanto, mi felicitación por ello, ¿no? Como decía, hemos tenido una excelente respuesta este año por parte de los alumnos, más de 1.200 inscritos en esta primera semana, y yo creo que es un dato importante. Yo creo que es importante también el programa de becas que tenemos en torno a estos cursos. Este año se han dado la totalidad de las becas, que son 834, y que supone un incremento de un 30% en relación al año pasado.
Decía que es importante porque en un momento donde tanto la crisis económica como la subida excesiva de las tasas universitarias, de los precios públicos en este curso que estamos terminando, han generado una exclusión social importante. Calculamos que en la Complutense, bueno, no hace falta calcular, tenemos datos concretos, hemos perdido 16% de los alumnos de posgrado, y en total, en grado, pues podemos calcular que en torno a 2.000 estudiantes se han visto excluidos de los estudios, es decir, se han matriculado, no han podido completar su matrícula. No solo no han podido completar su matrícula, sino que a pesar de que la Universidad Complutense haya puesto en marcha un procedimiento de pago aplazado hasta septiembre, ni siquiera se han manifestado en ese procedimiento, ni siquiera, que era una opción también el procedimiento, para decir que tenían dificultades para pagar y que no iban a poder pagar. Es decir, 2.000 estudiantes que están fuera del sistema universitario fundamentalmente por los rigores de la crisis económica y por el incremento de las tasas y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo también?, por la reducción de las becas que se conceden ya en este curso 2013-2014, perdón, 2012-2013, y que parece que no va a ser mejor en el 2013-2014. Como decía hace un momento, la subida de tasas en Madrid ha sido importantísima. Nos están amenazando con una nueva subida de precios públicos para el curso próximo, lo cual sería, yo creo que tendría un efecto trágico sobre la universidad madrileña y trágico también sobre lo que es el futuro de la investigación en nuestro país, porque no olvidemos que un 16% de exclusión en másteres, básicamente másteres de investigación, va a tener una repercusión a medio y largo plazo en la investigación en este país importantísima, ¿no? Y la investigación en este país es una cosa importante, lo ponía en relieve el profesor Mate Sanz hace un momento, es una cosa importante y cuyo retroceso supondrá también un retroceso en general en el desarrollo social del país, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que estos recortes, que estos efectos de la crisis no son neutrales, sino que tienen impactos importantes, ¿no? Y como decía antes, cuando hablaba el representante del Banco Santander, José Antonio Biasante, la universidad es un lugar de inversión, no un lugar de gasto. Es decir, el dinero que se pone en la universidad, igual que en la sanidad pública, es dinero invertido que retorna de forma bastante crecida a la sociedad. Quería hacer una referencia, porque los rectores el otro día pues, nos opusimos al decreto de becas. Nos opusimos porque nos parecía que era un decreto pues, que segregaba de forma importante y excluía de los estudios pues, básicamente a personas con pocos recursos, cuando en realidad las personas con muchos recursos pueden aprobar con un 5, pueden incluso suspender 6 veces y nadie pone en cuestión su buena orientación para esos estudios, ¿no? Nos parece que eso es profundamente injusto y por eso nos opusimos, informamos negativamente el decreto de becas y pedimos su retirada. Ha habido algunos avances, pero yo creo que esos avances son todavía insuficientes y van a seguir generando una discriminación social importante. Por al fin y al cabo no se trata de cuánto y a qué nivel ponemos el listón de las becas, sino cuánto dinero destinamos a ellas. Y si el dinero no cambia o cambia poco, realmente el resultado será parecido al anterior. Como decía antes, que no es solo un problema social de exclusión, es decir, que un alumno no pueda seguir sus estudios, no pueda seguir la vía de superación social que tenemos en este país, en todos los países, que es precisamente a través de los estudios intentar tener una vida, un trabajo mejor, un trabajo que le guste y que le permita vivir dignamente, ¿no? Eso también tiene un efecto, yo creo, a nivel nacional, como decía ahora, porque son profesores, médicos, investigadores que pueden haberse formado y que no se van a formar y por lo tanto van a suponer en ese ámbito un déficit importante para nuestro país. Por lo tanto, es un doble coste, el social, pero también el nacional para el país, ¿no? Dicho esto, y para ser un poco más optimista, ante todo, yo quería también reflejar esos recortes no solo afectan a esos ámbitos, también afectan de forma importante el ámbito de la investigación.
y los proyectos del Plan Nacional que se aprobaron en diciembre pues están empezando a pasarnos el dinero en este momento y con cuentagotas, ¿no? Decía el otro día un compañero mío de tertulia, en esa tertulia que a veces voy ahí en la cadena SER los martes, digo a veces porque no recuerdo cuándo fui la última vez, decía Dani que si siguen los recortes en investigación, la Tierra volverá a ser plana. Es una imagen, pero demuestra bastante lo que puede suponer de retroceso esos recortes en investigación también, ¿no? Bien, decía que no todo es pesimismo, y el otro día lo comentaba en Consejo de Gobierno, pues por primera vez en 2 años yo soy optimista, y soy optimista porque entiendo que la situación interna de la Complutense, con un grave problema económico que teníamos, se va resolviendo. En 2012 hemos conseguido cerrar el ejercicio con un superávit, cosa que no se veía desde hacía mucho tiempo. Hemos conseguido ganar 4 sentencias a la Comunidad de Madrid, lo cual quiere decir que cuando los rectores hablamos de recorte no nos lo inventamos, nos han recortado de verdad, y ahí lo dicen los tribunales. 4 sentencias que suponen 100 millones de euros, que se dice rápidamente, 100 millones de euros. Se tiene en cuenta que la deuda de la Complutense es en este momento 143 millones, pero también hemos conseguido en este 2012 rebajarla en 8 millones, pues podemos decir que la deuda no está liquidada, pero está en buena vía de liquidación. Si a eso añadimos que el último Consejo de Gobierno, y no porque haya caído del cielo, sino porque las universidades, en particular la Complutense, llevamos más de 1 año y medio detrás de esa consecución. El último Consejo de Ministros aprobó la entrada de las universidades en el plan de pago a proveedores. Podemos decir que, y puedo anunciar sin miedo a equivocarme, que en un plazo de pocos meses la deuda de la Complutense, que nos está agravando continuamente con sobrecargas, incrementos de facturas y tal, la deuda de la Complutense será en gran medida un recuerdo olvidado. Un recuerdo olvidado si no se empeñan las administraciones en volver a recortarnos, que también parece que hay también idea de ello en el aire. Y también los rectores, igual que nos hemos opuesto y así lo hemos manifestado públicamente en un comunicado hace menos de un mes, nos hemos opuesto a la subida de precios públicos, también nos oponemos a los recortes a las universidades, a la universidad pública, porque entendemos que es arruinar el país y que por esa vía no podemos seguir avanzando. El recorte que ha sufrido la Complutense y se puede extender a otras universidades públicas de Madrid. En este último año, tenemos en cuenta recorte directo, recorte indirecto por no convocar, por ejemplo, el famoso complemento retributivo evaluable, o recortes por la subida del IVA, por ejemplo, pues estamos hablando de cerca de un 15% del presupuesto de la universidad el que ha desaparecido, ¿no? Y en ese marco estaría más marcable, más resaltable el equilibrio del año 2012. Es decir, yo creo que es una cosa, el otro día una de las personas sentadas en esta mesa lo calificaba de milagro económico, ¿no? Y yo creo que estamos no en un milagro económico, pero sí en una gestión razonable y rigurosa que ha permitido sin merma importante de la calidad de la docencia e investigación. Digo importante porque obviamente cuando te recortan siempre hay merma, pero por ejemplo la Complutense es la única universidad pública de Madrid que ha mantenido un plan propio de becas de investigación, cuando es probablemente la que más dificultades está teniendo. Digo, sin merma, y tener muy claro cuál era el norte en cada momento, que era la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad, pues hemos sido capaces de restablecer una situación económica necesaria para la universidad, ¿no? Y en este momento, el objetivo, la preocupación fundamental de la universidad, y por lo menos de este rector, ya no es la económica, es la académica, que nunca ha dejado de estar en mis preocupaciones, pero en este momento sí ocupa el centro de esas preocupaciones. El curso próximo va a ser el primer curso en el que realmente vamos a tener alumnos de posgrado. Digo realmente porque hasta ahora los 5.000 alumnos de máster que teníamos, eran básicamente estudiantes de licenciatura que hacían además un máster. Este año terminamos casi todos los grados, creo que menos el de Derecho, que se retrasa un año, los demás van a terminar. Es decir, el año próximo tendremos alumnos de posgrado y por lo tanto, para hacer frente a ello, hemos aumentado de forma considerable lo que es la oferta de plazas de máster para ese curso, porque la Complutense y el modelo de universidad que queremos no es el modelo de universidades de tercera como en Estados Unidos hay muchas, ¿no? Sino queremos ser una universidad de referencia que se dedique al grado, desde luego, pero también al posgrado y también, cómo no, a la investigación, fieles a nuestra tradición de cuando éramos la única universidad que dábamos
el título de doctor aquí, que no hace tantos años, ¿no? Hasta los años 60 todavía era así. Por lo tanto, ese es el modelo que queremos defender, un modelo de grado, posgrado y de investigación, y en eso nos vamos a empeñar con más esfuerzos a partir de ahora, ¿no? Bien, voy terminando. Yo quería, para terminar, agradecer a los patrocinadores, los muchísimos patrocinadores que hacen posible cada uno de los cursos, aportando cantidades más o menos grandes, pero que permiten pues, que un curso u otro se vaya desarrollando. También, como no, quería pues, agradecer muchísimo al principal patrocinador de estos cursos de verano y de otras actividades que desarrollamos la Complutense, que es el Banco Santander, y agradecer las palabras, lo he hecho ya antes, pero agradecer las palabras de José Antonio cuando se refería al dinero que pone el Santander en la universidad, no como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Bien, y antes de terminar, y como no, quería y toca ahora pasar a entregar el diploma correspondiente al ganador del concurso de carteles. Saben que desde hace 2 años, este es el segundo, ya no encargamos a un famoso pintor o dibujante el cartel de los cursos, sino que hacemos un concurso fundamentalmente entre el personal de la Universidad Complutense de Madrid. Y este año el ganador de este concurso, del cartel que habéis visto ya, pues está en todas partes, es un estudiante nuestro de Bellas Artes, Pablo Suárez González, al que voy a entregar ahora mismo el diploma. Si quiere subir. Ya sabes que la cantidad se traslada a tu cuenta, y también lo veo. Bien, felicitar otra vez a Pablo. Y simplemente para terminar, recordar que a pesar de esas situaciones económicas difíciles, las universidades españolas y en particular la Complutense pues siguen subiendo en los rankings internacionales. Yo no soy muy partidario de citar los rankings, pero ya que el ministro nos cita para decir que no estamos entre las 100 primeras, pues está bien citarlo también para decir que vamos avanzando y progresando, ¿no? Y yo creo que es un hecho importante que muestra precisamente lo que decía antes, que es que a pesar de los recortes desde las direcciones de las universidades, en particular de la Complutense, hemos seguido teniendo la brújula marcando al norte de la docencia y de la investigación. Yo creo que eso es lo importante. Y sin más, ya termino declarando abiertos estos 26º cursos de verano. Gracias.